Bueno, buenos días. Vamos a analizar un poquito sobre el manejo clínico, más que nada del choque hemorrágico. Más que nada el manejo clínico posterior a la reanimación inicial, que tengo entendido eso ya se vio en la primera sesión. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con un paciente que ya se detectó un choque hemorrágico después de un trauma. Primero, definiendo el choque hemorrágico. El choque hemorrágico es un tipo o es un subtipo de un choque hipovolémico. El choque hipovolémico es uno de los tipos principales de choque y lo vamos a definir donde la pérdida de sangre va a causar una baja entrega de oxígeno a nivel celular, pero específicamente por pérdida de sangre. Es muy importante, en Estados Unidos hay más de 60,000 muertes por año y 1.9 millones de muertes en el mundo por año. Eso tiene estas estimaciones. Las causas, por ejemplo, aquí del choque hemorrágico, tenemos estimaciones de muertes relacionadas a hemorragia por año en el mundo. Estas son una de las causas principales que se han encontrado: aneurisma aórtico y ginecobstétrico, sangrado gastrointestinal y trauma. Aquí se ve el porcentaje en relación con la muerte directa por hemorragia. Por ejemplo, pues un aneurisma aórtico abdominal, pues el 100% de sus muertes es por pérdida de sangre. De ginecobstétricos, un 23% de las muertes en total son por pérdida de sangre, gastrointestinal 60% y trauma 30%. Pero si se fijan aquí en los casos de hemorragia, aquí vemos, por ejemplo, el número de muertes por año y el año de vida perdidos estimados de causa de muerte en total. Y si se fijan, la causa, por ejemplo, de años perdidos supera por mucho en el trauma las demás causas de muerte. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes que mueren por choque hemorrágico son pacientes jóvenes. Son pacientes más jóvenes que los pacientes de sangrado gastrointestinal. Entonces, por eso es muy importante saber detectarlo a tiempo y saber tratarlo. No voy a abarcar tanto sobre la fisiopatología ni nada por el estilo para enfocarnos más en la clínica, pero sí es importante saber que pues, tener una pérdida de sangre conlleva activación de muchas cosas que al final nos van a traer consecuencias que no nada más tienen que ver con que se haya perdido la sangre, con que haya falta de la circulación, y tiene que ver con condiciones, primero que nada, como siempre y en toda patología, condiciones preexistentes. La edad, la genética del paciente, si tiene comorbilidades y también importante si hubo medicación previa al trauma. Hay pacientes que venían tomando medicamentos anticoagulantes, pacientes que venían con antiplaquetarios, entonces todo esto puede conllevar un cambio en el pronóstico del paciente. Bueno, después de haber analizado estas condiciones, si ya nuestro paciente tiene un trauma, hay que analizar esto, porque siempre hay una hemorragia y hay un daño tisular. Dependiendo de estas dos causas también vamos a determinar qué tanto choque vamos a tener o qué tanto hipoperfusión vamos a tener. Es importante determinar también el daño que va a tener al endotelio a nivel sistémico, tanto por inflamación, activación simpático-adrenal, desprendimiento de glucocálix, factores de la coagulación disminuidas, o sea, varias cosas que van a jugar un papel importante. De acuerdo a estos dos, vamos a encontrar que los factores asociados a la reanimación y los factores asociados al trauma en conjunto van a ocasionar una coagulopatía traumática. Los factores asociados a la reanimación es nuestra culpa. Los factores asociados al trauma, pues esa sí ya es culpa del paciente, ¿no? Dilución de factores de coagulación, hipotermia, acidosis por parte de la reanimación o de una mala reanimación, pérdida de factores de coagulación, consumos de factores de coagulación por parte de relaciones asociadas al trauma que van a terminar en una coagulopatía traumática. El diagnóstico y el monitoreo del sangrado, fíjense, tiene que ser una combinación tanto de la valoración clínica inicial, el patrón de la lesión anatómica y el mecanismo de la lesión. Por eso es importante siempre cuando reciben un paciente de trauma ver la cinemática del trauma, que creo ya lo explicaron. La cinemática del trauma nos va a dar una idea más o menos de lo que podemos esperar en un paciente que no está muy clara las cosas. También tener una respuesta del paciente a la reanimación inicial. Muchas veces un paciente
que es respondedor a líquidos, no siempre va a ser respondedor a líquidos. O sea, no porque un paciente con una carga de líquidos haya mejorado la presión arterial, quiere decir que si vuelve a bajar, le vuelve a pasar líquidos, va a mejorar. Entonces, esto es importante porque tenemos que hacer una revaloración constante del paciente. Y el uso del índice de choque, que lo vamos a ver más adelante. Todos los choques tienen criterios clínicos, muy importantes en general, que se encuentran en todos. En esta parte, en esta imagen, vemos que hay tres ventanitas, tres ventanas del choque. Estos, que es una alteración del estado de alerta, oliguria, y cómo está la piel, si está moteada, si está pálida, diaforética. Estas tres ventanas se van a presentar en todo paciente chocado y es muy importante identificarlas. Pero ni la estimación visual ni los parámetros fisiológicos son guías satisfactorias para estimar el grado de sangrado. O sea, si nosotros tenemos un paciente que está chocado, no es lo mismo tener un paciente chocado que tiene 20 años a un paciente chocado que tiene 80, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué beneficio o cuál va a ser el mejor tratamiento beneficioso para él? Muchas clasificaciones se han dado. Y esta es una de las que más, a lo mejor, más están como familiarizados todos, que es la clasificación del choque hemorrágico de parte de la ATLS, del Colegio de Trauma de allá de Estados Unidos. Entonces, en esta clasificación, por ejemplo, nos va a dividir las clases en cuatro clases. Aquí tratan de analizar la pérdida sanguínea en mililitros y en porcentaje, frecuencia cardíaca, presión arterial, presión de pulso, frecuencia respiratoria y estado neurológico. Nos dice que una clase 1 tiene por lo menos una pérdida de menos de 750 mililitros. La clase 2 de 750 a 1500 y así. Es muy difícil nosotros cuantificar cuánto sangrado tuvo un paciente si ya viene de un prehospitalario, ¿no? Un paciente que lo encontraron en la calle con una mancha de sangre tirada, es muy difícil saber cuánta cantidad de sangre tiró ahí. Y en el transcurso del tiempo a lo mejor se puede ir cuantificando con gas y todo, pero nunca va a ser preciso. Y entonces aquí tratan de relacionarla con la frecuencia cardíaca, pero un paciente que está bloqueado no te va a presentar esta frecuencia cardíaca en correlación con la pérdida de sangre que tuvo. Un paciente muy joven generalmente tarda mucho para hacer cambios, estos cambios que refieren estos cuadros. Un paciente que venía borracho, que está joven, generalmente ya viene taquicárdico cuando llega a urgencias. Por eso mismo se hizo estudios sobre lo que llaman índice de choque. El índice de choque determina con una gasometría el déficit de base. Con el déficit de base lo correlacionan también con las mismas 4 clases. Y esto nos va a servir mucho porque al mismo tiempo nos ayuda a correlacionar con si va a requerir o no va a requerir sangre. Por ejemplo, un déficit de base de entre 0 a menos 2 nos refieren o nos dicen hay que vigilar, ¿no? Igual todavía no sabemos. Ya cuando un paciente pasa a una clase 2, tenemos entre menos 2 a menos 6, posiblemente va a necesitar sangre. ¿A qué se refiere con posible? Pues entonces hay que ir alertando a nuestro banco de sangre, hay que ir haciendo las pruebas de cruzado, hay que hacer todo esto para ver si vamos a tener sangre disponible, ¿no? En nuestro caso, ir viendo si vamos a tener sangre o no, qué tipo de sangre, si hay donadores. Pero ya en una clase 3, definitivamente el paciente va a requerir sangre. Si lo comparamos con lo que dice la clasificación del ATLS, más o menos dice que ya el paciente te está perdiendo entre 1500 y 2000 mililitros, ¿no?, de sangre. Entonces, pues, eso es obvio, ¿no?, que a lo mejor sí va a requerir sangre. Y ya la última, que es menos de 10, nos habla de que ya incluso antes de pasar sangre hay que activar nuestro protocolo de transfusión masiva, en caso de que lo tengamos. Pero también esto, ¿cuál es la dificultad de esto? Es que requerimos una gasometría. Entonces, no en todos los lugares hay gasómetros. Por eso se hizo otro estudio tratando de correlacionar un índice de choque que se facilite un poco más, donde se va a hacer una división entre la frecuencia cardíaca que tenga el paciente en ese momento entre la presión arterial sistólica. Y aquí también
De acuerdo a la respuesta que tengamos, puede ser 0.8, 1, de 1.1 a 1.4 y más de 1.5 también se correlaciona precisamente con si vamos a requerir o no sangre. Entonces el índice de choque en una sala de urgencias se reduce nada más a hacer una división. Obviamente tiene también sus fallas, ¿no? Igual que todo, o sea, debemos individualizar a todos los pacientes, pero es una buena guía. Ahora, esperamos la hemoglobina cuando llegue un paciente. Por ejemplo, este es un estudio viejito, pero en este estudio viejito se analizaron 1000 pacientes con choque hemorrágico severo. Severo, estamos hablando, obviamente el decir choque hemorrágico severo o el decir pérdida sanguínea severa también implica algo subjetivo, ¿no? Depende lo que me diga el doctor que es muy grave, para mí a lo mejor no lo es y al revés. Pero bueno, aquí estamos hablando de pacientes que por lo menos estaban en una clase 3, que ya tenían más de 1500 mililitros de pérdida sanguínea y encontraron que su hemoglobina inicial era leve. Su pérdida de hemoglobina inicial era de leve a moderada. Entonces, viendo nada más laboratorios, digamos, tiene una hemoglobina de 9, de 10, pues generalmente no transfundimos, ¿no? Pero ya cuando lo correlacionamos, pues sí. Pero ¿para qué nos sirve? Nomás para saber que la hemoglobina baja al inicio es un criterio predictivo para la activación de un protocolo de transfusión masiva. Si nosotros tenemos un paciente joven que ya tiene una hemoglobina al inicio de 9, lo más probable es que este paciente vaya a seguir perdiendo más sangre y pues no se va a reflejar en un momento tan rápido su pérdida de hemoglobina. Los tiempos de coagulación que muchas veces criticamos, a ver si, no, pues ¿para qué le pedimos tiempos? O sea, pues, si está sangrando ya mételo. Estos pacientes tienen coagulopatía. Para fines prácticos, coagulopatía es igual a prolongación del TP. Si nosotros tenemos valores de TP al ingreso altos, alargados, estos se van a correlacionar con una progresión del choque. Un paciente que vemos sangrando, taquicárdico, hipotenso, diaforético, no cabe duda que está chocado. Eso no hay ningún problema. Un paciente que viene y que les dice, no, casi no sangró, el paciente está tranquilo, está hablando, está platicando, tampoco hay problema. Pero ¿qué pasa con un paciente que te lo traen a las 2 de la mañana porque chocó, porque venía borracho, tiene 20 años y te dicen que no sangró nada, pero lo ves taquicárdico, pero tiene aliento alcohólico? Dices, híjole, estos vienen siempre taquicárdicos, ¿estará chocado? Le hacemos un FAST abdominal y está negativo. Pero no se ve bien, o sea, hay algo que no se ve bien. Generalmente estos pacientes jóvenes necesitamos valorar más cosas, no nada más quedarnos en la clínica, ni quedarnos nada más con ciertos parámetros de laboratorio, ni quedarnos con lo que veamos en el ultrasonido. Y esto, el TP, por ejemplo, puede ser uno de esos factores más que nos pueden ayudar a tomar decisiones sobre si el paciente va a requerir más vigilancia, en dónde y así. 50% de los pacientes con choque hemorrágico van a tener coagulopatía traumática. Ahora, también un tema interesante es la hipotensión permisiva. La hipotensión permisiva nos dan una guía o nos dicen que debemos de mantenerlo por lo menos una presión arterial sistólica entre 80 y 90, con una TA media entre 50 y 60, pero hasta que haya resolución de la fuente de sangrado principal. Nada más, no dejarlos así con hipotensión permisiva siempre, excepto en un paciente con TCE. Los pacientes con TCE severos, de acuerdo a otras cosas que vamos a ver ya cuando veamos ese tema de TCA, requieren mantener una TA media mayor de 80. Ahora, cuando a nuestro paciente vamos a empezar a reanimarlo con líquidos, que es lo primero que tenemos antes que la sangre, tenemos que escoger siempre una estrategia de reemplazo de volumen con cristaloides restringido. Se han hecho estudios en donde se ha visto que hay aumento de los días de estancia en terapia intensiva, aumento de días de hospitalización, de ventilación mecánica, cuando usamos cristaloides liberales. Porque, como ya vimos, no requerimos una TA media tan alta cuando llega un paciente con una fuente de sangrado evidente. No necesitamos tanto, necesitamos entre 50 y 60. Pero aquí, como habíamos visto en el esquema anterior,
cuando un paciente con trauma lleva con choque hemorrágico, ya parte de su endotelio está dañado. Y este daño endotelial lo que va a pasar es que va a haber mucho mayor fuga de líquidos. Al haber mayor fuga de líquidos vamos a tener síndrome compartimental abdominal, más coagulopatía por dilución, falla orgánica múltiple, infecciones nosocomiales y pues con todo esto el aumento de días de estancia en UCI. Entonces siempre elegir cristaloides restringidos. ¿Cuáles? Los balanceados, como Harman. Y tratar de evitar el uso de la solución salina. La solución salina puede provocar mayor acidosis, va a perpetuar esa triada, la muerte que se está presentando en un paciente con un choque hemorrágico. En caso de que nos falle la combinación de solución cristaloides y iniciemos vasopresores y nos siga teniendo una TA media más baja de lo permitido y aparte no haya sangre todavía, podemos usar coloides. A menos, como siempre, la excepción en el TCE severo. Ahí sí nos recomiendan más usar solución salina. En cuanto a la sangre, estrategia liberal contra estrategia restrictiva. De esto se ha hablado mucho, hay un montón de estudios en donde habla de qué vamos a usar, si vamos a tener una meta de hemoglobina mayor de 9, si vamos a tener una meta de hemoglobina entre 7 y 9. Esto se va a limitar solamente a los pacientes hemodinámicamente estables. Como ya platicamos al principio, pacientes que vienen agudizados, que vienen con un choque hemorrágico importante, nuestra hemoglobina no la podemos tomar en cuenta para tomar decisiones. Pero sí en un paciente que está hemodinámicamente estable. Un paciente estable con una hemoglobina arriba de 9, podemos no transfundir. Va a depender de muchos otros factores, pero en este caso es esto. La reanimación temprana con sangre revierte la coagulopatía asociada al trauma. La mayoría de las muertes ocurren entre las primeras 3 a 6 horas de lesión, esto de acuerdo a todos los estudios que se han hecho y todos los metaanálisis. Entonces, si un paciente pierde sangre, requiere sangre. Entonces es importante que detectemos en el momento en que nosotros creemos que va a necesitar sangre, pues para activar nuestros protocolos de transfusiones masivas, sobre todo para activar nuestro banco de sangre. Y generalmente en un paciente con un trauma grave tenemos entre 3 a 6 horas de la lesión, dependiendo, ¿no? Esto se individualiza mucho para un paciente con un choque hemorrágico, al que estamos hablando. De entre todos los estudios, este estudio es el que hasta ahorita nos está marcando la pauta de cómo vamos a reanimar a un paciente. Aquí se hicieron hubo 680 participantes, la mitad en una pauta de un paquete globular, un plasma fresco congelado y plaquetas. Contra lo contrario, plaquetas, plasmas frescos, 2 paquetes globulares. No hubo diferencias significativas en la mortalidad, pero sí en hemostasia. Vamos a abarcarlo un poquito más a detalle más adelante. La sangre total. La sangre total en las guías para el uso de la sangre de aquí de México nos dice esto, que mantiene todas sus propiedades por un tiempo limitado, que hay pérdida de la actividad de los factores lábiles de la coagulación, de la viabilidad y de la función plaquetaria, y que es poco accesible, escaso, limitado y riesgoso. Pero esto en la actualidad ya se está cuestionando nuevamente, un sube y baja. Ahorita actualmente hay varios estudios que están tratando de analizar que en un paciente con trauma, con choque hemorrágico, transfundir sangre total es mucho mejor que transfundir 1-1-1, 1-1-2. Entonces ya entrados en esto, pues vamos a empezar a hablar ahora sí ya del uso de la transfusión, el uso de sangre con transfusión masiva. La definición clásica, 10 unidades de sangre total en un periodo de 24 horas, es muy vieja, proviene de la guerra de Vietnam y es cuestionada. ¿Por qué? Porque hablamos de que el paciente la mayoría de las muertes se dan en un paciente que tiene entre 3 a 6 horas. Para poder nosotros decir, es una transfusión masiva, primero tenemos que asegurarnos que el paciente esté vivo durante un día. Y generalmente esto no pasa pues, en un paciente muy grave y que no transfundimos. Entonces, ya hay más definiciones que se han estado abarcando a través del tiempo. Transfundir el equivalente al volumen total en 24 horas, transfundir el 50% del volumen total en 3 horas, transfundir 4 paquetes globulares en 1 hora y anticipar la necesidad de más, o al documentar sangrado abundante, 4 paquetes globulares en 4 horas.
Todas estas son definiciones de transfusión masiva. Todavía no nada más es transfundir 10 paquetes y ya es transfusión masiva. Podemos predecir la necesidad de la transfusión masiva con lo que ya platicamos, pero también hay algunos otros factores que se pueden presentar. Por ejemplo, hay muchas escalas, pero todas las escalas o conllevan laboratorios o conllevan cosas que no vamos a ver en ese momento, y es lo que necesitamos es verlo y hacerlo y decidir en ese momento. Si un paciente tiene trauma penetrante, una presión arterial sistólica menor o igual a 90, una frecuencia cardíaca ya mayor a 120 y un FAS positivo, ya con que haya 2 de estos 4, nosotros vamos a predecir que vamos a tener la necesidad de una transfusión masiva. O sea, acuérdense, tan solo si yo le paso 4 paquetes globulares en 4 horas, esto es una transfusión masiva. Y es importante esto por las complicaciones que va a traer más adelante que vamos a ver. También, si nuestro índice de choque, como ya lo vimos en la clasificación, es mayor a 1, nos va a predecir la necesidad de transfusión masiva. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Qué tenemos para nuestra transfusión? Pues tenemos hemoderivados y tenemos medicamentos alternativos. O alternos, perdón, más bien. Primero las células sanguíneas rojas. Aquí el problema que se presenta con esto es que los bancos de sangre nos entregan siempre los paquetes globulares más viejos. Y eso es algo que es en todos los bancos de sangre. Cuando se asigna este tipo específico, cuando se asigna a un tipo específico, nos dan los más viejos. Entonces, se está debatiendo si esta práctica va a incrementar la mortalidad en los pacientes. Definitivamente los que están a favor nos dicen, los que están en contra nos dicen, lo que incrementa la mortalidad del paciente es no darle sangre. Entonces ahí te va la que tengo. Y pues sí es cierto. Entonces vamos a tener que seguir aceptándolo. En situaciones de emergencia se utilizan los paquetes globulares O negativo. No tenemos un tipo específico, pues el O negativo es lo que nos ayudan. Pero generalmente los bancos de sangre nunca los dan. Se resisten. Para pacientes hemotipo A, B o AB hay que repetir la prueba de tipo sanguíneo antes de proseguir. Entonces, generalmente los cruces nos los dan en 5 o 10 minutos, no se tardan mucho. El plasma, la transfusión temprana de plasma contiene factores de coagulación y ayuda a revertir la coagulopatía, por lo menos tratar de transfundirlos en menos de 3 horas. También en emergencia se pueden utilizar plasmas tipo A y existen diferentes productos con plasma que pueden ser utilizados, o sea, no nada más está el plasma. De las plaquetas, aquí va una de las cosas por las que no se acepta todavía, aquí en México por lo menos, que se dé sangre total. Las plaquetas se conservan entre 20 y 24 grados con agitación constante por 5 días y así han encontrado que tiene una mejor actividad. Entonces, las plaquetas frías presentan mayor y más rápida agregación y mejor perfil metabólica, pero menor vida media. Entonces, se sugiere que las plaquetas refrigeradas se puedan utilizar solamente en situaciones de emergencia o como parte de nuestro protocolo de transfusión masiva. Y la sangre total. Ahorita en este momento ya hay filtros leucorreductores que permiten el paso de plaquetas. El volumen transfundido es menor, pero no de manera significativa. Este se debe conservar a 4 grados y tiene que ser de tipo específico. Entonces aquí tenemos la comparativa. Sangre total contra los componentes separados. La sangre total son 500 mililitros, los componentes son 660 mililitros. Aquí, si se fijan, el hematocrito se mantiene 38-50, las plaquetas entre 150 y 400 y tiene el 100% de los factores de coagulación. Aquí los factores de coagulación ya bajan a un 80%. Entonces, el hecho de que estemos transfundiendo sangre completa, sangre total, con menos cantidad, no quita su efectividad. Entonces, hay que seguir analizando lo de la sangre total. Los medicamentos alternos. Estos nos van a permitir tratamientos más específicos. Hay varios tipos de productos. Tenemos complejos de concentrado protrombínico, fibrinógeno, factor 7 activado y antifibrinolíticos. El factor 7A recombinante. Bueno, para que haya una coagulación exitosa necesitamos 2 cosas, la generación de trombina y la formación de fibrina. Entonces, con una cantidad suficiente de plaquetas y fibrinógeno, el uso temprano de estos, según estudios, redujo la necesidad de hemoderivados y la mortalidad, pero incrementa el riesgo de eventos tromboembólicos.
Entonces no se recomienda nunca de primera línea. Los complejos de concentrado protrombínicos tienen una disponibilidad más rápida, contienen estos factores, es eficaz en el tratamiento de coagulopatía dilucional, de deficiencia de factores y sobre anticoagulación por pacientes que están tomando warfarina. Pero también nos va a incrementar el riesgo de eventos tromboembólicos, entonces tampoco nos lo podemos poner de primera línea. Los concentrados de fibrinógeno tenemos que estar bien especificados cuándo los vamos a utilizar. Los crioprecipitados pues, son los que ya todos sabemos que son los que más utilizamos. Estos se van a utilizar cuando hay una pérdida por sangrado. Su recuperación es retardada y clínicamente significativa. Todos estos concentrados van a contener de 200 a 250 miligramos de fibrinógeno. Vienen congelados, cuando los descongelan van a durar 6 horas. Incrementan la firmeza de coágulo y, como les decía, necesitamos esperar, para empezar necesitamos medir el fibrinógeno. ¿Por qué? Porque con un fibrinógeno menor a 180 va a incrementar la mortalidad intrahospitalaria. Entonces tampoco se recomiendan de primera línea. Un paciente nos viene sangrando, pues no podemos utilizar como tal crioprecipitados. El ácido tranexámico. El ácido tranexámico sí viene ya recomendada en las guías actuales de sangrado. Mejora la durabilidad y la firmeza del coágulo, disminuye la cantidad de plasmina, mejora la hemostasia más rápido, disminuye la necesidad de transfusión masiva y de sangrado exsanguinante. Se debe administrar en las primeras 3 horas de la lesión y reduce la mortalidad general y la relacionada al sangrado. Entonces, es así nos dicen. Entonces, este estudio que les estaba platicando nos dice que el manejo de la transfusión masiva, o nos lo recomienda, debe de ser en una razón de 1:1:1. Un plasma fresco congelado, un paquete globular y plaquetas. Cualquier incremento de uno de los 3 va a diluir a los otros 2. Es la relación que más se parece a la sangre total, pero conservando mejor sus propiedades. Y según estos estudios, con esta relación se ha disminuido la mortalidad del 66% al 19%, siempre y cuando se administren las primeras 3 horas. Este estudio PROMPT nació del estudio PROMPT. Este estudio PROMPT se hizo en el 2013. En esto, nada más, si se fijan, analizaron una intervención de plasma y paquete globular. Y el control era un plasma, 2 paquetes globulares. Y en este sí ya se hizo plasma, plaquetas y paquetes globulares. No hubo diferencia significativa en la mortalidad en las primeras 24 horas hasta los 30 días. O no hubo diferencias en las complicaciones. Pero sí se detectó una hemostasia más rápida. Entonces, lo que disminuyó la mortalidad pues, por un sangrado exsanguinante. Pero al fin y al cabo no hay tantas diferencias. Este estudio, por ejemplo, revisó durante 11 años en varios hospitales los multicomponentes, cómo se han estado administrando y así. Lo que encontró fueron 3 cosas bien importantes: que no hubo diferencias en mortalidad en comparación con relación 1:1:1 o 1:1:2, que no hubo diferencia en morbimortalidad y que cada quien hace lo que quiere, que tenemos definiciones operacionales, no hay definiciones operacionales claras. O sea, cada centro tiene un protocolo que difiere de otros. O sea, es muy difícil encontrar protocolos que se parezcan bien, sobre todo por las definiciones de transfusión masiva, de sangrado severo y de la población que maneje cada centro. Entonces, por eso es difícil llevar un buen protocolo, o por lo menos estandarizar un protocolo a nivel mundial. No es lo mismo los pacientes que vienen de Canadá y que traen un choque hemorrágico por cualquier cosa que les pase a Canadá, los pacientes ¿por qué vienen sangrando los pacientes aquí en Mexicali o en Tijuana? ¿Por qué vienen sangrando en Michoacán o en Veracruz? O sea, cambian mucho los pacientes. ¿Cómo vamos a monitorizar al paciente? Siempre se va a requerir la valoración del transporte de oxígeno, hemostasias y trastornos metabólicos. Entonces, en todos ellos necesitamos los tiempos de coagulación.
pero estos estudios pueden tener un retraso de hasta 60 minutos y no van a valorar todas las fases de la coagulación. ¿Qué podemos hacer? No sé si podamos hacer algo más rápido, pues sí. Las pruebas viscoelásticas. Estas pruebas son muy sencillas y valoran las 4 fases de la coagulación. El inicio de la coagulación, la amplificación, la firmeza del coágulo y la dinámica de la fibrinólisis. Obviamente no disminuye la mortalidad. ¿Sí? No disminuye la mortalidad tenerlo, pero sí disminuye los gastos hospitalarios y sí disminuye el uso de componentes sanguíneos que vamos a tener. Nuestros resultados van a estar rapidísimo, entre 10 a 15 minutos, y como les dije, va a disminuir el volumen de transfusión que vamos a requerir. ¿Por qué? Porque nos van a dar exactamente cuál de las cosas o cuál de las fases de la coagulación son la que está más afectada o la que está afectada, y nos va a decir, dependiendo el resultado, cuál es el componente sanguíneo que más le va a beneficiar al paciente. Entonces, es muy bueno tener estas pruebas viscoelásticas. Y aquí tenemos pues, las imágenes, ¿no? Siempre de copa, en donde vamos a ver, dependiendo de cómo está esa figura, el tipo de alteración que tiene en la sangre, y pues depende del tipo de alteración, entonces sí poder utilizar algún tratamiento alternativo o algún o pura sangre. Pero y si no tenemos eso tampoco, bueno, no fue un estudio, nada más fue como un abordaje de, bueno, mi hospital, no tenemos ni pruebas viscoelásticas, tenemos pacientes de trauma, pues lo que se propone es hacer como un checklist, lo básico, siempre la reanimación inicial, haber sacado los laboratorios, la logística de los diagnósticos, qué vamos a hacer qué vamos a hacer, si vamos a hacer un FAST, vamos a hacer una tomografía de cuerpo completo, cómo vamos a trasladar al paciente, se va a trasladar, se va a quedar con nosotros. Esto es lo básico. Hay que tratar de mantener al paciente con un pH mayor de 7.2, con una temperatura mayor de 35 grados y un calcio ionizado mayor de 0.9 milimoles. Sacar nuestra historia médica. Ello es importante. Si tenemos ácido tranexámico, considerarlo de manera temprana, por lo menos un bolo inicial de 1 gramo y de ahí ya continuar 1 gramo cada 8 horas. Fibrinógeno, si es que tenemos nosotros los resultados, los complejos protrombínicos, y en caso de que nosotros tengamos que vamos a hacer una transfusión masiva, entonces considerar de manera temprana y rápido plasma y eritrocitos. Si tenemos las plaquetas, pues mejor. Las plaquetas y, bueno, por repetir, ya esto ya es lo último, ¿no? Si vamos a agregar otro tipo de cosas que generalmente pues ya sería como lo último que vamos a hacer con el paciente. Obviamente aquí estamos haciendo un hincapié en que estamos en las primeras horas en las que va a pasar a quirófano, ¿no? En caso de que requiera pasar. Ahora, si nosotros realizamos una transfusión masiva, vamos a tener varias complicaciones. Estas complicaciones van a aumentar, entre más transfundamos, más complicaciones vamos a tener. Incremento del riesgo de falla orgánica múltiple en relación a la dosis y más si usamos más sangre. Vamos a tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenemos más riesgo de presentarlo. Es por sí solo un factor de riesgo independiente de mortalidad, usar una transfusión masiva. Y pues como vimos al principio, tenemos riesgo de infecciones nosocomiales. Entonces cada paquete globular nos aumenta más el porcentaje de infecciones nosocomiales. Estas se van a dividir en agudas y tardías. Tenemos bastantes complicaciones adversas agudas. Y todas tienen que ver tanto con la transfusión, cuánta transfusión, con lo que viene diluido cada paquete globular, alteraciones electrolíticas importantes, fallas multiorgánicas, reacciones febriles y de las retrasadas también, hemólisis, también tenemos infecciones, varias cosas. Vamos a ver las más importantes. La triada de la muerte, la que siempre andamos preguntando, ¿no? La acidosis hipotérmica y coagulopatía. Una hemorragia descontrolada eventualmente nos va a llevar a esto.
y cada uno de estos exacerba al siguiente, entonces se vuelve un ciclo vicioso, le llaman ciclo sanguíneo vicioso, y puede precipitarse por un inadecuado manejo del paciente, uso de soluciones desmesuradas y paquetes fríos o soluciones frías. La hipotermia pues es multifactorial. Aumenta si tenemos exposición, apertura de cavidades, infusión de componentes fríos, falla de la termorregulación, disminuye el metabolismo del citrato, básicamente disminuye todo, ¿no? El metabolismo hepático, aclaramiento de medicamentos, producción de proteínas, disminución de la producción de factores de coagulación, disminuye su propia actividad las que ya están. Entonces, esto se infravalora porque las pruebas de coagulación se realizan siempre a 37 grados. Entonces, no toman en cuenta en laboratorio si el paciente tiene hipotermia o no. Podemos tener trastornos del potasio. Entonces, la cantidad de potasio incrementa en paquetes globulares que tienen más tiempo de almacenamiento. ¿Y se acuerdan lo que les dije? Siempre nos mandan los más viejos. Transfusión de 7 unidades se relaciona con hipercalemia casi en un 29%. Entonces, hay que estar vigilando los electrolitos. Y esto es una causa de paro cardíaco. Generalmente, un paciente que tiene un choque hipovolémico puede tener arritmias letales, pues secundario a todo lo que ya platicamos y caer en paro. Por eso podemos revertirlo. La hipocalcemia, ¿por qué? Pues cada paquete globular contiene 3 gramos de citrato. Generalmente el hígado los va a estar metabolizando. Metaboliza 3 gramos de citrato cada 5 minutos. Pero ya estamos hablando de un paciente con un choque hemorrágico, ya tiene choque hipovolémico, entonces ya tiene daño orgánico múltiple. Entonces, por eso mismo, sí vamos a tener riesgo de una hipocalcemia. Entonces, tenemos que vigilar los niveles de calcio ionizado. No porque en el calcio ionizado nos haya salido normal, quiere decir que el paciente no puede tener requerimientos de calcio. Y al revés, no porque haya salido muy bajo, el paciente está inestable. Por eso siempre tenemos que hacer electrocardiograma. Todo alargamiento del QT nos puede estar ocasionado por alteraciones electrolíticas, sobre todo por hipocalcemia. Entonces, sobre todo cuando vamos a transfundir masivamente, lo más recomendable es que también administren gluconato de calcio. Lesión pulmonar aguda relacionada a transfusión, el TRALI. Normalmente ocurre a las 6 horas de la transfusión, pero incluso se puede dar hasta las 72 horas. Puede haber TRALI o TACO. El TACO es sobrecarga hídrica relacionada a la transfusión de sangre. Acuérdense que toda la sangre es líquido también. Entonces puede haber una sobrecarga hídrica. No sabemos si el paciente tiene falla cardíaca, no sabemos nada del paciente cuando recién llega. Entonces, para hacer esta disminución o esta diferencia podemos hacer PNP y esto nos puede ayudar, porque generalmente la imagen se ve igual. Y generalmente también la sobrecarga hídrica se ve más temprano que el TRALI. El TRALI generalmente se ve después. Está más relacionado. Esto es interesante porque está más relacionado en unidades donadas por mujeres y más si son multíparas o de mucho tiempo de almacenamiento. Entonces, todas estas complicaciones se vienen dando por lo mismo. Entonces, hay algunas estrategias que podemos utilizar en cuanto a las alteraciones que vimos. Pues algunas son muy obvias, ¿no? Pues un paciente con hipotermia hay que calentar la habitación, las superficies, tener sistemas de humidificación en cascadas en los ventiladores, calentar los líquidos intravenosos, las coagulopatías, la trombocitopenia, tratar de mantener un 1-1-1, alteraciones electrolíticas, monitorizar los electrolitos, desequilibrios ácido-base. Podemos utilizar bicarbonato de sodio solo en caso de acidosis metabólica severa y que haya inestabilidad hemodinámica y que haya falla renal. Y bueno, infecciones, pues agregar antibiótico, dependiendo de la lesión que haya tenido, ¿no? Agregar antibiótico profiláctico. Y considerar para el TRALI, pues considerar usar paquetes globulares que no tengan tanto tiempo de almacenamiento. Si no tenemos un banco de sangre, pues generalmente es difícil, ¿no? Decir, no me mandes ese, mándame el otro. ¿Por qué mencionó lo de las mujeres? Es algo que no está muy especificado todavía, está en mucha investigación, pero es como que encontraron la correlación, pero todavía no tienen la causa directa. O sea, hasta ahorita sabemos que
los paquetes globulares de pacientes embarazadas, de pacientes que hayan estado multíparas, pueden provocar trali, pero nada más, o sea, no sabemos por qué. ¿En Tijuana has visto en algún lugar donde hayan usado sangre total? No, aquí no, pero el uso de sangre total ahorita se está investigando mucho porque bien utilizada, bien obtenida y por ejemplo, no sé, el Hospital General de Tijuana, ¿no? O la Cruz Roja que recibe puro trauma. En ese tipo de centros donde saben que va a haber trauma, o sea, sí o sí, generalmente les está funcionando muy bien, porque incluso no va a durar más de 6 días la sangre total, o sea, se usa. Entonces termina siendo hasta más barato. Sobre todo saber si la vamos a usar. O sea, si tenemos un trauma grave cada mes, cada 2 meses, pues realmente no es costo efectiva. O sea, porque no la vamos a utilizar. O sea, no vale la pena tenerla ahí por si llega y sabemos que llega uno cada cuánto. O sea, que sí llegan muchos traumas, pero no para transfusión masiva. Pues no es muy costo efectiva en ese caso. Sería interesante, ya que esté el banco de sangre aquí, ver cuánto tiempo puedes almacenar los paquetes de sangre total antes de procesarlos, ¿no? Sí, o sea, los estudios que hicieron o que han dicho 6 días para que se conserve todos los factores de coagulación bien, que es lo importante porque si la mitad de los pacientes con choque hemorrágico van a tener coagulopatía, pues requieres unos factores de coagulación íntegros completamente. Fíjate que no está muy recomendado. Generalmente los pacientes que ya tienen choque hemorrágico, uno de los primeros órganos que sufre, el primero el intestino, ¿no? Y el que sigue el riñón. Entonces, pues va a perpetuar más una falla renal. Se prefiere usar cristaloides a pesar de eso, a menos de que ya di mi reanimación con cristaloides y estoy usando norepinefrina y aún así no logro mantener la meta y no me han traído la sangre, entonces sí, vamos a usar coloides. De preferencia, pues albúmina. Pero pues, si no hay albúmina y almidones, pues sí, se puede usar almidones. E incluso en centros donde hay centros, por ejemplo en los servicios sociales, donde increíblemente tienen salina y tienen almidón y ya, no tienen más. Entonces ahí pues sí es recomendable usar lo que tengas. ¿Y la combinación que usan albúmina-Harman? La albúmina Harman la usan sobre todo pensando en mejorar la presión coloide y evitar la fuga de líquidos cristaloides, pero en las primeras horas de inflamación del endotelio no está muy recomendado usar albúmina. Obviamente esto también está muy discutido y hay un montón de estudios que ya se están realizando en donde incluso en los pacientes quemados, que antes era como satanizado el uso de albúmina, ya lo están metiendo. Entonces hay que esperar como los estudios. ¿Hay alguna preferencia en alguna célula vascular para la transfusión masiva? Sí, generalmente tenemos que utilizar periféricos. De hecho, los protocolos nos hablan de que en cuanto llegue un paciente no te dicen hay que poner un catéter central en cuanto llegue el paciente, sino te dice hay que canalizar 2 vías permeables con un catéter 16, un catéter 14, o sea, lo más grueso que se pueda. Y esto tiene que ver mucho con el diámetro del catéter, con lo largo del catéter. Entre más largo sea el catéter, tu reanimación inicial va a ser menos efectiva. Es más efectiva una reanimación inicial con un catéter menos largo, más corto. Hay leyes físicas para eso. Entonces, sí, lo ideal sería en eso. Obviamente, estamos hablando en las condiciones ideales, ¿no? Pero si te llega un paciente hipotérmico, un abuelito así que de 80 años, que no tienen venas, no tienen nada, pues hay que poner el catéter central, pues no se lo puedes poner de otro lado, ¿no? Hay que individualizar cada caso. Pero si hablamos de un paciente joven de trauma, lo ideal es un periférico.